Lección 1. El aroma del café. El aroma de esta cafetería es realmente maravilloso. Me encanta el aroma por la mañana. Es la mejor manera de empezar el día. Me hace sentir muy alerta y preparado. ¿Prefieres el café solo o con leche? Prefiero el café solo con un poco de azúcar. Me gusta que mi café tenga mucha espuma. Esta cafetería tuesta sus propios granos de café todos los días. Se puede apreciar la calidad en cada sorbo. Me gusta la tranquilidad de este lugar. Es un lugar estupendo para leer un libro. Hoy estoy leyendo sobre la ingeniería de la antigua Roma. Parece un tema muy difícil de estudiar. En realidad es muy interesante y muy divertido. Prefiero leer novelas de misterio modernas. Cada persona tiene sus propios gustos en cuanto a libros. Pedimos un trozo pequeño de pastel. Un pastel de limón iría muy bien con el café. Iré al mostrador a hacer mi pedido. Guardaré nuestros asientos en esta mesa. Lección 2. El jardín de primavera. El tiempo se está volviendo muy cálido y soleado. Actividades para cada estación en primavera. Disfruto de la jardinería y de observar. Observar cómo florecen las flores es una gran alegría. Estoy plantando rosas rojas y tulipanes amarillos. Se verán muy bonitas en verano. ¿Tienes un huerto este año? Estoy cultivando lechuga verde y tomates grandes. Los alimentos cultivados en casa tienen mucho mejor sabor que los comprados en la tienda. También requiere mucho trabajo duro. Disfruto del esfuerzo físico que supone cavar la tierra. Es una buena manera de mantenerse activo. La naturaleza nos ofrece ahora una gran variedad de colores preciosos. Te ayudaré a mover esas ollas pesadas. Gracias por ser un muy buen vecino. Deberíamos compartir nuestra cosecha en otoño. Prepararé una ensalada con tus tomates. Voy a hacer un pastel con mis bayas. Los pájaros están cantando muy fuerte hoy, John. Están contentos de que el invierno haya terminado. Lección 3. Igualdad de créditos. Este artículo analiza la historia de la oficina. De mujeres muy competentes y muy mal pagadas que llevan las riendas, mientras otros se encargan del caso, y no del dinero de la reclamación de crédito. Ese fue un problema muy grave en el pasado. Sigue siendo un problema en algunas empresas hoy en día. Todo trabajador merece una remuneración justa por su esfuerzo. El talento debería ser la única razón del éxito. Debemos luchar por la igualdad en todos los ámbitos profesionales. En el mundo moderno, las mujeres suelen ocupar puestos de liderazgo. El liderazgo debe basarse en la habilidad y los resultados. Quiero trabajar para una empresa justa. Debes investigar sus políticas antes de presentar la solicitud. Preguntaré sobre la brecha salarial durante las entrevistas. Esa es una pregunta muy valiente y necesaria. El cambio se produce cuando la gente dice la verdad, sin tapujos.
Debemos apoyarnos mutuamente en el lugar de trabajo. Quiero ser gerente algún día. Tienes la personalidad perfecta para ese papel. Trabajaré duro para demostrar mi valía. El éxito pertenece a quienes actúan con integridad. Lección 4. Picazón al viajar. Llevo demasiado tiempo en esta ciudad. Hola, ¿alguna vez has pensado en planear un viaje a algún lugar? Sí, he estado deseando viajar. ¿A dónde? ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? Quiero ver las ciudades antiguas de Italia. Roma y Venecia son ciudades muy bellas e históricas. Quiero comer pasta y pizza de verdad. La historia de los edificios también es fascinante. Podríamos ir juntos durante las vacaciones de verano. Necesitamos ahorrar algo de dinero para las entradas. Voy a abrir un fondo de viaje en mi cuenta bancaria. Viajar nos enseña mucho sobre otras culturas. Es la mejor manera de expandir nuestras mentes. Deberíamos viajar en tren o en avión. Un viaje en tren a través de Europa es muy romántico. Podemos ver las montañas y los campos verdes. Esta noche buscaré un hotel barato. Asegúrate de que esté cerca del centro de la ciudad. Estoy muy emocionada por comenzar esta aventura. Deberíamos comprar una guía de viaje. Lección 5. Las capas de un río. Las paredes de este cañón son muy altas. A través de muchas capas de roca, el río ha excavado su camino a través de capas de arenisca y piedra caliza, dándole forma. El agua es muy poderosa a lo largo de 1 millón de años. La naturaleza es la mayor arquitecta del mundo. Se pueden apreciar los diferentes colores de la roca. Las capas rojas y naranjas son muy brillantes. Es como un libro de historia hecho de piedra. Debemos tener mucho cuidado cerca del borde. El camino es muy estrecho y bastante resbaladizo. Puedo oír el sonido del agua corriendo. Es un sonido muy relajante para la mente. Quiero tocar el agua fría del río. Tenga cuidado de no caer al arroyo. Me quedaré cerca de las rocas grandes. Deberíamos tomar una foto de esta vista. El sol brilla directamente en el cañón. Este es el lugar más hermoso que conozco. Me siento muy pequeño en comparación con estos acantilados. Nos recuerda que debemos respetar el mundo natural. Lección 6. Una fuerte esperanza. Esta ciudad tiene una historia muy larga y triste. Aquello que ha estado asediado durante 18 años aún vive con la vitalidad, la fuerza, la esperanza y la determinación. La gente de aquí nunca perdió su espíritu fuerte. Reconstruyeron sus casas con sus propias manos. Es un símbolo de supervivencia y fortaleza humana. Deberíamos aprender de su valentía y paz. Ahora las calles vuelven a estar llenas de vida. Los niños juegan en los parques públicos. Es una escena muy diferente a la del pasado.
La libertad es un regalo muy valioso para todos. Nunca debemos olvidar el coste de la guerra. La educación puede ayudar a prevenir futuros conflictos en la vida. Quiero compartir esta historia con el mundo. Deberías escribir un artículo para el periódico. Entrevistaré a las personas mayores del pueblo. Sus historias son muy valiosas para nuestros hijos. Debemos preservar la memoria de este lugar. La esperanza es una luz que nunca se apaga. Me inspira la vitalidad de esta ciudad. Lección 7. Mantente en el camino correcto. Tenemos muchas tareas que terminar este mes. Sí, establecer un cronograma realista nos ayudará a mantenernos en el buen camino. ¿Alguna sugerencia? Deberíamos terminar primero la tarea más difícil. Eso nos dará más tiempo para los detalles. Asignaré el trabajo a nuestro mejor equipo. Debemos reunirnos todos los lunes para comprobar el progreso. La comunicación evitará grandes errores más adelante. Tenemos presupuesto suficiente para este proyecto. He solicitado más fondos al director. Debemos ser muy cuidadosos con nuestros gastos. La calidad es más importante que la velocidad. Estoy de acuerdo en que debemos hacer las cosas bien. Puedes tener listo el informe final para el viernes. Trabajaré hasta tarde para terminar el documento. No trabajes demasiado y mantente sano. Haré una breve pausa para almorzar. El equilibrio es necesario para una carrera profesional larga. Confío en que esta vez lo lograremos. Nuestro equipo es muy inteligente y muy capaz. Lección 8. Sección de mascotas. Esta tienda es mucho más grande de lo que pensaba. Y los productos para el cuidado de la piel también estarían en esta sección. Incluso, hay una sección para tus mascotas. Necesito comprarme un champú orgánico. Necesito un cepillo nuevo para mi gato negro. También tienen muchas marcas diferentes para perros. A mi gato solo le gustan los cepillos de madera suave. Mira estos coloridos juguetes para pájaros. La gente quiere a sus mascotas como si fueran sus propios hijos. Es un mercado muy importante para la empresa. Compraré algunas golosinas saludables para mi gato. Asegúrate de que no contengan azúcar. Ahora está siguiendo una dieta muy estricta. Iré a buscar la loción para la piel. Prefiero los productos que son completamente naturales. Los productos naturales son mejores para tu piel sensible. Te veo más tarde en la sección de mascotas. Quiero ver las peceras pequeñas. Los peces dorados son muy fáciles de cuidar. Prefiero una mascota que pueda hablar. Lección 9. Postres extranjeros. Me encanta probar comidas nuevas en diferentes países. El postre más memorable que probaste en una cafetería en el extranjero. Comí un pastel de chocolate caliente en París. Estaba muy dulce y muy rico, John. Fue lo mejor que he probado en mi vida.
Comí un pastel de miel en una ciudad pequeña. Los pasteles turcos son famosos por su sabor dulce. Me lo comí mientras veía la puesta de sol. La comida sabe mejor cuando las vistas son bonitas. Quiero aprender a hornearlo. Puedes encontrar la receta en Internet. Primero necesito comprar algunas especias especiales. Deberíamos organizar una fiesta de postres en el trabajo. Esa es una idea estupenda y deliciosa. Yo traeré el chocolate negro de Bélgica. Yo traeré el té dulce de Japón. Todos quedarán muy contentos con la comida. Compartir la comida es una forma de compartir la cultura. Une a la gente de una manera agradable. Lección 10. Canta con nosotros. Estoy buscando una nueva canción para reproducir en mi altavoz. ¿Qué canción te da ganas de cantarla a todo pulmón? Siempre me encanta cantar las canciones clásicas de rock de los años 80. Esas canciones son muy populares en fiestas y celebraciones. Tienen un ritmo marcado y una melodía muy pegadiza. Prefiero la música pop moderna con un ritmo rápido. A mucha gente le gusta cantar las canciones de las bandas sonoras de películas famosas. Eso es cierto porque la letra es fácil de recordar. ¿Cantas en la ducha o en el coche? Suelo cantar muy fuerte mientras conduzco. Es una excelente manera de reducir el estrés después de un largo día. La música tiene un poder especial para cambiar nuestro estado de ánimo. Algunas canciones me hacen sentir muy feliz y con mucha energía. Otras canciones son lentas y me transmiten mucha paz. Quiero encontrar una canción que todo el mundo conozca y adore. Deberíamos elegir una canción que esté de moda actualmente en las listas de éxitos. Es una muy buena idea para nuestra tarde en el parque. Busquemos una lista de reproducción con los mayores éxitos. Voy a pulsar el botón de reproducción ahora mismo. Lección 11. Receta saludable. Tu almuerzo huele muy rico y muy fresco hoy. Me complace compartir la receta, por supuesto, es una combinación de calabacín. Veo que también le agregaste pimientos amarillos y cebollas. Es un plato muy sencillo y a la vez muy nutritivo. ¿Utilizas algún tipo de aceite específico para cocinar? Prefiero usar aceite de oliva virgen extra para obtener un mejor sabor. Quiero aprender a cocinar más verduras en casa. Deberías empezar con recetas fáciles como esta. Es necesario pelar el calabacín antes de cocinarlo. No, es mejor conservar la piel por las vitaminas. Mañana compraré verduras frescas en el mercado. También puedes añadir un poco de ajo para un sabor más intenso. El ajo es muy saludable para el corazón y la sangre. Me gusta experimentar con diferentes hierbas en mi cocina. ¿Utilizas albahaca fresca o seca para esto? La albahaca fresca le da a la comida un aroma muy intenso. Me está entrando mucha hambre solo de verte cocinar.
Ahora te daré una pequeña porción para que la pruebes. Este es el mejor plato de verduras que he probado en mi vida. Lección 12. Kiosco del aeropuerto. Tenemos que darnos prisa porque nuestro vuelo sale en 2 horas. Imprimiste nuestras tarjetas de embarque. No podemos hacer el auto check-in en el kiosco. Eso es mucho más rápido que esperar en la larga fila. Solo tenemos que escanear nuestros pasaportes en la máquina. Espero que nuestros asientos estén juntos en el avión. Podemos seleccionar nuestros asientos en la pantalla táctil. Prefiero sentarme junto a la ventana para ver las nubes blancas. Prefiero el asiento del pasillo para poder moverme con facilidad. Tenemos que pagar ahora por nuestras maletas pesadas. Nuestro boleto incluye una bolsa por persona. La máquina está imprimiendo ahora las etiquetas de papel blanco. Debemos sujetarlas a las asas de nuestras bolsas. Ahora podemos ir al mostrador de entrega de equipaje que está allí. La cola de seguridad parece larguísima esta mañana. Debemos darnos prisa para tener tiempo suficiente para el café. Siempre me pongo nerviosa antes de un vuelo largo. No hay motivo para preocuparse porque llegamos a tiempo. Voy a comprobar el número de puerta en el monitor grande. Nuestra puerta es la número 12, en el ala norte. Lección 13. Guerreros de la antigüedad. Esta pintura representa un momento muy significativo de la historia local. Muestra un gran grupo de 1500 guerreros en marcha contra sus enemigos tradicionales. El nivel de detalle de sus vestimentas tradicionales es realmente impresionante. Estos guerreros eran conocidos por su gran valentía y destreza. El conflicto era algo común en la vida del mundo antiguo. Lucharon para proteger sus tierras y a sus familias. La historia suele estar escrita por los vencedores de estas batallas. Es importante estudiar las perspectivas de ambas partes. Esta exposición atrae a muchos estudiantes e historiadores cada día. Me resultan fascinantes las antiguas estrategias de guerra. Utilizaron el paisaje natural para esconderse del enemigo. La comunicación también fue una parte fundamental de su éxito. ¿Crees que la gente de hoy en día puede aprender de esta historia? Podemos aprender sobre la importancia de la paz y la diplomacia. Muchas de estas culturas siguen vivas y gozan de buena salud hoy en día. Preservan sus tradiciones a través de historias y arte. Voy a escribir una nueva descripción para esta pantalla. Asegúrese de incluir la fecha del Tratado de Paz. Fue firmado en el año 1850. Lección 14. Las herramientas adecuadas. Necesito reparar esta silla vieja de mi cocina. Puedo ayudarte a utilizar las herramientas adecuadas, por supuesto. ¿Qué herramientas específicas necesitas? ¿Qué herramientas específicas necesita hoy, señor? Creo que necesito pegamento fuerte para madera y un martillo. Tenemos varios tipos de pegamento en el tercer pasillo. La madera de la silla es muy dura o blanda. Está hecha de roble macizo, por lo que es muy pesada.
También necesitarás algunos clavos pequeños para mayor resistencia. Quiero que la reparación sea invisible y muy limpia. Debes usar una abrazadera para mantener la madera unida. ¿Cuánto tiempo tarda el pegamento en secarse por completo? Se necesitan aproximadamente 24 horas para que se forme un vínculo completo. También compraré papel de lija para alisar los bordes. Disponemos de una variedad de papel de lija, desde grano grueso hasta fino. No tengo mucha experiencia en proyectos de trabajo manual. Es una excelente manera de aprender una habilidad nueva y útil. Espero no dejar la silla peor de lo que estaba antes. Solo ten paciencia y sigue las instrucciones del paquete. Gracias por su asesoramiento profesional de hoy. Lección 15. Mantenerse activo. Siempre pareces tener muchísima energía por la mañana. Intento mantenerme activo, ¿y tú? Entiendo que es difícil encontrar uno. Entiendo que es difícil encontrar tiempo para ir al gimnasio. Me levanto temprano todos los días para salir a correr. Prefiero dormir una hora más antes de que empiece el trabajo. Incluso un breve paseo puede ayudarte a sentirte más despierto. Me siento en mi escritorio durante 8 horas todos los días. Debes levantarte y estirarte cada 60 minutos. Después de una larga tarde, suelo sentir la espalda muy rígida. El ejercicio puede ayudar a fortalecer los músculos centrales. ¿Practicas algún deporte de equipo los fines de semana? Juego al tenis con un grupo de amigos de la zona. De joven solía jugar al fútbol. Deberías unirte a un club para conocer gente nueva. Me preocupa ser demasiado lento para los deportes ahora. Nunca es tarde para empezar a mover el cuerpo. Intentaré dar un paseo esta tarde. El tiempo es perfecto para dar un paseo por el parque. Invitaré a mi vecino a que me acompañe. Lección 16. Entrevista de recursos humanos. Hoy te ves muy profesional y muy segura de ti misma, Anna. Me siento un poco nervioso ante esta gran oportunidad. Excelente, ¿sabes quién realizará la entrevista? Sí, me informaron que será el Departamento de Recursos Humanos. Sí, me informaron que serán el gerente de recursos humanos y el director. Deberías preparar algunas preguntas sobre la cultura de la empresa. He investigado sus últimos proyectos en Internet. Recuerda hablar con claridad y mantener un buen contacto visual. Intentaré mantener la calma y responder con sinceridad. Buscan a alguien con tus habilidades específicas. Espero que valoren mi experiencia en gestión de proyectos. Eres el mejor candidato para este puesto. ¿Qué debo decir si me preguntan por mi salario? Ofrezcales un rango de referencias basado en sus puestos anteriores. Quiero demostrarles que estoy muy motivado. Tu actitud positiva les resultará muy evidente. La entrevista comenzará exactamente en 10 minutos. Respira hondo y cree en ti mismo. Ya estoy listo para ir a la oficina.
Esperaré aquí a escuchar las buenas noticias. Lección 17. Huéspedes del hotel. Vi una piscina muy bonita en la azotea. El acceso está restringido a los huéspedes del hotel, lo cual es comprensible. Puedo traer el mío. Puedo llevar mis propias toallas a la zona de la piscina. Proporcionamos toallas limpias a todos nuestros huéspedes en la puerta. El gimnasio está abierto las 24 horas del día. Sí, puedes usar el gimnasio cuando quieras. Quiero usar la cinta de correr antes del desayuno. La vista desde el gimnasio al amanecer es preciosa. Necesito una llave especial para entrar en la zona. Solo necesitas usar la tarjeta de acceso a tu habitación. ¿Hay algún instructor disponible para ayudar con las máquinas? Un entrenador está presente desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Prefiero hacer ejercicio solo en un lugar tranquilo. El gimnasio suele estar vacío a última hora de la tarde. Iré allí después de mi reunión de negocios de esta noche. Asegúrese de usar calzado deportivo adecuado. Me traje mis zapatillas de correr favoritas para este viaje. También disponemos de una sauna para que pueda relajarse. Esa suena como la manera perfecta de terminar mi día. Lección 18. Cabañas acogedoras. Quiero pasar un tiempo en el bosque salvaje. El alojamiento que ofrece el parque son acogedoras cabañas en alquiler. Las cabañas están equipadas con una pequeña cocina. Sí, tienen una estufa y un refrigerador grande. Podemos cocinar nuestras propias comidas y ahorrar algo de dinero. También hay una chimenea para las noches frías. Eso suena muy relajante y también muy romántico. Deberíamos reservar la cabaña con al menos un mes de antelación. El parque es muy popular durante los meses de verano. ¿Hay algún lago cerca donde se pueda nadar y pescar? Hay un lago de aguas cristalinas a pocos pasos. Quiero ir de excursión por los senderos de la montaña. Debemos llevar un mapa y un botiquín de primeros auxilios. Hay animales salvajes en la zona forestal. Es posible que veamos algunos ciervos y muchas aves coloridas. Llevaré mis prismáticos para verlos mejor. Llevaré mi guitarra para tocar junto al fuego. Será una actividad muy divertida para todos. Voy a comprobar la disponibilidad en la página web ahora mismo. Lección 19. Galería de arte. Hoy se inaugura una nueva exposición de arte. Lo revisamos. Claro, ¿por qué no? ¿Sabes si tienen uno? ¿Sabes si tienen una colección de arte moderno? El cartel indica que están exponiendo fotografías de artistas locales. Me gusta mirar fotografías de paisajes urbanos. La entrada es gratuita para los estudiantes los miércoles. Eso es excelente porque hoy es miércoles. Entremos y veamos el trabajo creativo. La iluminación de esta galería es muy profesional. Me gustan las fotos grandes en blanco y negro que hay en la pared. Captan muy bien el ambiente de las calles.
¿Reconoces al artista que tomó estas fotografías? Creo que es una periodista famosa en esta ciudad. Su obra es muy poderosa y muy emotiva. Me gustaría comprar una lámina pequeña para mi oficina. Deberías preguntarle al gerente sobre los precios. Iré al mostrador que está al fondo de la sala. Me quedaré aquí y miraré la sección de retratos. El arte me resulta una gran fuente de inspiración para mi propio trabajo. Lección 20. Aperitivos para ver películas. He preparado el salón para nuestra sesión de cine. Genial. Siempre es agradable tener algo para picar mientras ves una película. Compré palomitas de maíz saladas y barras de chocolate. Tenemos suficiente refresco para todos nuestros amigos. Tengo unas cuantas botellas de ginger ale frío en la nevera. También deberíamos tener algunas opciones saludables como la fruta. Cortaré algunas manzanas y naranjas en trozos pequeños. ¿Qué película vamos a ver esta noche? La mayoría de la gente votó por la nueva película de ciencia ficción. He oído que los efectos especiales son increíbles. Prefiero las películas que tienen una historia muy sólida. Esta película es conocida por sus temas profundos y complejos. Espero que todos lleguen a tiempo para el comienzo. Voy a enviar un recordatorio a nuestro chat grupal ahora mismo. La película dura 2 horas y 30 minutos. Necesitaremos un breve descanso en el medio. Voy a instalar el proyector y la pantalla. El sistema de sonido de esta habitación es muy bueno. Estoy listo para comenzar el espectáculo cuando tú lo estés. Lección 21. Formas de viajar. La tecnología ha cambiado la forma en que nos desplazamos por el mundo. Hay muchas maneras diferentes en que las personas pueden viajar, tanto familiares como amigos. Algunas personas prefieren la velocidad de un avión a reacción moderno. Otros disfrutan del ritmo pausado de un barco tradicional. Los trenes son muy populares para viajar entre grandes ciudades. Además, son mucho mejores para el medio ambiente. En algunos países la gente todavía viaja a caballo. Esa es una forma muy tradicional y natural de moverse. Las bicicletas se están convirtiendo en la opción principal en las ciudades concurridas. Ayudan a reducir el tráfico intenso y la contaminación. ¿Alguna vez has viajado a otro país en barco? Una vez tomé un ferry a una pequeña isla de Grecia. La vista del océano azul era preciosa. Me sentí un poco mareado por las olas grandes. Para viajar largas distancias, el avión es la opción más conveniente. Pero puede resultar muy caro durante las vacaciones. Debemos elegir la forma más sostenible de viajar. Caminar es la mejor manera de explorar una ciudad nueva. En las calles se pueden apreciar muchos detalles ocultos. Lección 22. Las mejores ofertas. Los precios de los vuelos cambian cada minuto. A veces, pero no siempre, conviene consultar ambas opciones para encontrar las mejores ofertas. Deberíamos empezar por las aerolíneas de bajo coste.
Suelen ser más baratos, pero tienen muchos cargos adicionales. También debemos comprobar el precio de nuestro equipaje. A veces, las principales aerolíneas tienen mejores precios totales. Encontré un vuelo muy barato para el próximo martes. El vuelo es directo o tiene escala. Tiene una parada de 3 horas en otra ciudad. Eso hará que nuestro día de viaje sea muy largo. Pero ahorraremos $200 cada uno. Creo que merece la pena el tiempo extra. Deberíamos reservar los billetes ahora mismo. Espera, primero debemos consultar los precios del hotel. Voy a abrir otra pestaña en el navegador. Los hoteles de esa ciudad son bastante caros. Quizás podamos encontrar una habitación más barata en las afueras. Podemos usar el tren para ir al centro. Esa es una forma muy inteligente de ahorrar dinero. Lección 23. Proceso de seguridad. Hoy tenemos una cita con el director. Es importante cooperar con el proceso de seguridad en caso de problemas. Le mostraré mi documento de identidad al agente. También debemos pasar nuestras bolsas por el escáner. Necesito quitarme el cinturón metálico y el reloj. Sí, cualquier objeto metálico activará la fuerte alarma. Este edificio tiene normas de seguridad muy estrictas. Es necesario proteger a las personas que están dentro. Comprendo y respeto al equipo de seguridad. El guardia está comprobando nuestros nombres en la lista. Tenemos autorización para entrar en el ascensor principal. Nuestra reunión es en el piso 45. Espero que el director esté preparado para nuestra presentación. Hemos preparado toda la documentación necesaria. Me siento un poco nervioso por el gran proyecto. Debes tener confianza porque eres un experto. Gracias por tus amables palabras de apoyo, Ana. Juntos formamos un equipo muy fuerte. Entremos en la oficina con una sonrisa. Lección 24. El impacto en el comercio minorista. Mucha gente disfruta de los precios bajos en las grandes tiendas. Alcance de subvenciones de contrapartida. Entonces, ¿qué hay de malo en Walmart? La principal queja es que su negocio, Su actividad comercial a menudo perjudica a los pequeños comercios locales. esa es una crítica muy común a las grandes cadenas. Proporcionan muchos puestos de trabajo a la comunidad local. Pero esos trabajos suelen tener salarios muy bajos. Las grandes tiendas también ofrecen una enorme variedad de productos. Es muy práctico encontrar todo en un mismo lugar. La competencia es una parte natural de un mercado libre. Pero la competencia debe ser justa para todos. Compras en grandes cadenas o en tiendas locales. Intento apoyar a las pequeñas empresas siempre que puedo. A veces, la diferencia de precio es demasiado grande como para ignorarla. Valoro la calidad y el servicio personalizado. El gobierno debería ayudar a proteger a los pequeños comercios. Ese es un tema político muy controvertido en la actualidad. Debemos encontrar la manera de equilibrar la economía.
La tecnología también está cambiando nuestra forma de comprar. Las compras en línea representan un nuevo desafío para todos. Lección 25. Hogar creativo. Quiero empezar un nuevo pasatiempo este fin de semana. Oye, ¿alguna vez has probado alguna actividad creativa en casa? He considerado pintar o tal vez tocar música. Pintar es una forma maravillosa de expresar tus sentimientos. No se me da muy bien dibujar cosas realistas. Puedes probar con arte abstracto y colores brillantes. Eso suena muy divertido y con menos estrés. Solo necesitas un lienzo y pinturas acrílicas. ¿Dónde puedo comprar los mejores materiales de arte? Hay una pequeña tienda cerca de la biblioteca municipal. También quiero intentar cocinar platos más elaborados. Cocinar es otra excelente forma de expresión creativa. Intentaré preparar un plato tradicional francés. Deberías invitarme a probar tu creación. Estaré encantado de organizar una cena. Crear cosas con las manos es muy gratificante. Es mejor que ver la televisión toda la noche. Estoy de acuerdo en que ser activo es más gratificante. Iré a la tienda de arte después del trabajo. Lección 26. Elegir regalos. Quiero comprarle un vestido bonito a mi hermana. ¿Podrías ayudarme a elegir algunos? Claro, ¿qué es lo que buscas? Busco algo elegante pero a la vez sencillo. ¿Prefiere los colores brillantes o los colores oscuros? Suele vestir ropa azul o verde oscuro. Este vestido de seda es de un precioso tono azul. Creo que la talla podría ser demasiado pequeña para ella. Deberíamos consultar la tabla de tallas que está en la pared. Para ir sobre seguro, me llevaré la talla mediana. También deberías echar un vistazo a estos collares de plata. Un collar sería un complemento perfecto. Es un regalo muy clásico y atemporal. ¿Hay algún descuento para nuevos clientes hoy? Puedes obtener un 10% de descuento en tu primera compra. Es una muy buena oferta para esta marca. Te ayudaré a encontrar una bonita caja de regalo. La presentación es una parte muy importante de un regalo. Le añadiré una cinta y una pequeña tarjeta. Tienes muy buen ojo para la moda, Anna. Lección 27. Perspectivas escolares. El periódico estudiantil publicó hoy un nuevo editorial. En ocasiones, estos editoriales expresan opiniones sobre la escuela y el mundo, y se oponen a la forma en que se gestiona la institución. Es importante que los estudiantes tengan voz. La libertad de expresión es una parte vital de nuestra educación. A algunos profesores no les gustan los artículos críticos. Deberían agradecer las opiniones sinceras de los estudiantes. El periódico cubre noticias tanto locales como internacionales. Nos ayuda a mantenernos informados sobre temas importantes. ¿Te gustaría escribir un artículo para ellos? Quiero escribir sobre las políticas medioambientales. Ese es un tema muy actual e importante.
Voy a entrevistar al responsable de las instalaciones del campus. También deberías hablar con los líderes estudiantiles. Quiero presentar una perspectiva muy equilibrada. El periodismo requiere mucho trabajo duro y veracidad. Es una gran responsabilidad informar al público. Te ayudaré a editar el primer borrador. Gracias por su apoyo y su tiempo. Creo que tu artículo marcará la diferencia. Lección 28. Déjalo salir. Estos bailarines tienen muchísima pasión y energía. Necesitan desahogarse. Es bueno que tengamos gente así. El arte es una excelente manera de liberar emociones intensas. Hace que la ciudad se sienta más viva y vibrante. Las personas deberían tener la libertad de expresarse abiertamente. Ojalá tuviera el valor de bailar en público. Puedes empezar bailando en tu propia casa. Bailo cuando estoy sola en mi habitación. Es una forma saludable de controlar el estrés. Todos necesitamos una vía de escape creativa en nuestras vidas. Algunas personas escriben poesía o tocan la guitarra. Estos bailarines son muy talentosos y muy valientes. Están compartiendo su don con toda la ciudad. Una pequeña multitud comienza a formarse a su alrededor. Les daré algo de dinero por su actuación. Es un gesto muy amable y solidario. Los artistas trabajan muy duro para mejorar sus habilidades. Deberíamos fomentar una mayor creatividad en nuestras escuelas. Estoy de acuerdo en que el arte es esencial para la humanidad. Lección 29. La compasión humana. Debemos preocuparnos por las personas en todas partes del mundo. Lo cual amplía nuestra compasión para incluir a todos aquellos padres argentinos que han Todos aquellos padres que han perdido a sus hijos en conflictos. El sufrimiento es el mismo independientemente de nuestra nacionalidad. Deberíamos escuchar las historias de estas familias. La empatía nos ayuda a comprender su profundo dolor. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que viven tan lejos? Podemos hacer donaciones a organizaciones benéficas que brindan asistencia médica. También podemos crear conciencia en las redes sociales. Cada pequeña acción contribuye a un mundo mejor. La justicia es una responsabilidad global que nos incumbe a todos. Debemos alzar la voz por aquellos que no tienen voz. La compasión es el puente que nos conecta a todos. Siento una conexión muy fuerte con esta causa. Organizaremos una colecta de fondos en la universidad. Esa es una forma muy práctica de brindar apoyo. Me pondré en contacto con las organizaciones estudiantiles locales ahora mismo. Podemos trabajar juntos para lograr un impacto real. La humanidad es una gran familia en muchos sentidos. Lección 30. Alimentos saludables. Estoy buscando ingredientes específicos para nuestra cena de esta noche. Hay una sección de productos sin gluten. Sí, está cerca de la sección de alimentos saludables, a la derecha. Eso es muy útil porque quiero evitar la harina de trigo.
Muchas personas están optando por opciones sin gluten para mejorar su salud en la actualidad. He notado que la variedad de estos productos está creciendo rápidamente. La tienda ahora ofrece pasta sin gluten e incluso pan recién hecho. También deberíamos comprar algunas frutas y verduras orgánicas. Se encuentran en el primer pasillo cerca de la entrada. ¿Crees que necesitamos comprar algún aperitivo especial? Busquemos algunos pasteles de arroz o quizás algunos frutos secos. Son opciones excelentes para una tarde ligera y saludable. Debemos revisar las etiquetas para detectar cualquier azúcar o sal oculta. Leer las etiquetas es un hábito muy bueno que conviene desarrollar. Nos ayuda a comprender exactamente qué comemos cada día. Me alegra que esta tienda organice tan bien los alimentos saludables. Hace que la experiencia de compra sea mucho más rápida y agradable. Ya tenemos todo lo que figuraba en la lista, excepto el agua. Las botellas de agua están en el último pasillo. Iré a comprar un paquete grande para la semana.